Hermano querido. Querido amigo, buenos días. Me extendí mucho. Estás escuchando Martín Rodríguez. Tomás Di Pietro. Voy por audio. Me parece súper interesante lo rápido que el capítulo Podemos se volvió sepia y se incorporó a lo que se ve desde acá como sistema político. Una imagen final de Pablo Iglesias retirándose de escena citando a Silvio Rodríguez, ¿no? Como el hombre que dio vuelta como una media a la política española y quedó al lado de adentro. Es contrastante con la energía que uno ve en Vox. Te empuja la pregunta, ¿qué es Vox? Y algo más, ¿quién es Santiago Abascal? Se lo ve que le pega el sol en la cara, ¿no? Que brilla a la luz de la historia. O sea, el pueblo argentino quiere saber quién es Abascal antes que sea demasiado tarde. Podemos y Vox tienen la misma génesis, que es aquel que se vayan todos español del 15M de 2011, donde muere el bipartidismo, tal y como lo conocíamos, y nace este multipartidismo o bipartidismo de bloques que tenemos actualmente. Podemos, en sus inicios, arranca con una narrativa más transversal, ni izquierda ni derecha, los de abajo contra los de arriba, y con el tiempo no quisieron, no supieron o no pudieron consolidar esa idea y acabaron siendo la renovación de Izquierda Unida, ¿no? Un partido a la izquierda del PSOE que funciona como rector. Es interesante ver cómo algunos de los actuales votantes de Vox habían votado a Podemos en elecciones anteriores. Podemos fue perdiendo fuelle, desde el 2015 en adelante pierde votantes y algunos de esos votantes vuelven al PSOE, otros se fueron para Vox. Para pensar qué tiene de distintivo Vox de los partidos análogos que fueron apareciendo y consolidándose en los últimos 20 años en todo el mundo occidental, habría que pensar en la singularidad española. Una es el 15M, lo que ya mencionamos, esa crisis de los partidos tradicionales que hace que emerjan nuevos partidos que le reclaman a los tradicionales que recuperen el rumbo. Y Vox es eso, una decisión del PP que critica el rumbo que ha tomado el PP. La singularidad española está dada también y sobre todo por la cuestión territorial. Este encaje de multiculturalismo, nación de naciones que tiene España es un problema de difícil solución. Primero estimulado por el conflicto vasco, en la medida en que se fue enfriando, se fue calentando el conflicto catalán, de manera tal que eso ha sido combustible para nacionalistas españoles que se vienen sintiendo agredidos desde hace muchos años. De hecho, una de las propuestas centrales de Vox desde sus inicios es suprimir el estado de las autonomías. En la era de las identidades autopercibidas es importante ver cómo se definen. Vox se define como un partido liberal conservador, clásico. Ellos se consideran un partido de derecha, no de extrema derecha, siempre pelean por esa denominación y al final lo que dicen es que Rajoy y el PP se transformó en una derechita cobarde que no se termina de asumir como tal, ¿no? Y que ha ido entrando en los discursos mainstream del progresismo contemporáneo. Entonces llegan como para restaurar ciertos valores, aparte de la cuestión nacional, valores cristianos u ortodoxos que este tipo de partidos suelen tener en el sur de Europa. Hablar de Vox es hablar de Santiago Abascal, su fundador, su líder. En su propia historia personal está la historia del partido. Abascal es un vasco de origen gallego
que proviene de una familia de militantes del PP, su padre era militante del PP, él se transforma en concejal siendo muy joven, con 24 años, ahí a comienzos del 2000, ya era concejal en el Parlamento Vasco por el Partido Popular, lo cual era toda una osadía en ese momento porque significaba arriesgar tu vida, vivir amenazado, escoltado, y se fue forjando como un tipo duro, como un tipo que no se rinde. De hecho ese fue un hashtag que se usó durante mucho tiempo en el partido, yo no me rindo, ¿no? Como símbolo de la resistencia frente al extremismo de ETA. Abascal trabajó en el PP hasta que en el 2012 se va pegando un portazo junto con otros, denunciando que la nueva cúpula ha secuestrado el partido. En esencia, hay una cuestión vinculada a la liberación de presos que habían sido militantes de ETA por un fallo de la Corte de Estrasburgo, algo que el gobierno de Rajoy no tenía mucho para hacer, pero que se lo reclaman. En definitiva, le echan en cara como cierto colaboracionismo con el progresismo, ¿no? Porque por supuesto Vox es una fuerza sobre todo antiprogresista, ¿no? Con su discurso crítico de la corrección política, del buenismo, discursos que ya conocemos de otros partidos parecidos. Aunque se definan como liberales y tengan un programa liberal en lo económico, hay que decir que es un tema que sigue abierto dentro del partido, porque Vox trata de navegar unas aguas por momentos liberales en economía y por momentos más sociales, como lo hace Le Pen en Francia. En ese sentido uno puede escuchar a segundas líneas hablando de que Vox no es un partido liberal, es un partido patriota y social. Uno de los datos más interesantes que dejaron las últimas elecciones generales de finales del 2019 es que Vox fue primera fuerza entre los hombres menores de 30 años. No es un partido solo de viejos. Están dando la batalla cultural muy fuertemente, creo que podemos pensar analogías con Argentina, y por ejemplo son el partido más eficiente en TikTok, ¿no? Se mueven muy bien en redes sociales, son muy inteligentes para ir construyendo esa identidad, para conseguir los virales. Han encontrado esa narrativa contemporánea de que rebelarse hoy es rebelarse contra el relato de lo políticamente correcto, ¿no? La dictadura progre. En definitiva, lo que seguro podemos decir de Vox es que se junta el nacionalismo con el conservadurismo, con este salir del closet antiprogresista. Todo eso en el marco de una España que deja de creer en los partidos tradicionales y que para un sector de la población se siente muy agredida por los conflictos territoriales.